Saludos cordiales. Continuamos con nuestro estudio de Python. Bien, hoy nos toca trabajar con las estructuras combinadas. Ya sabemos lo que son las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. Ahora vamos a tratar un poco lo que serían las estructuras combinadas, es decir, lo que son las listas de listas y las listas de diccionarios. Como ustedes pueden observar, aquí hay un ejemplo de lo que sería una lista de listas. La variable lista de estudiantes es una lista que contiene dos elementos. Esos dos elementos son listas a su vez, que corresponden pues al estudiante Juan y al estudiante María en este caso. Las listas también se pueden utilizar para representar matrices. Eh, por ejemplo, vean ustedes que aquí se está presentando una variable matriz que es una lista, pero a su vez una lista de listas. Cada una de estas listas que componen la matriz son las filas de dicha matriz. Otro elemento que hay que considerar es el relacionado con el recorrido de las listas. Eh, Cuando tenemos lista de listas, vamos a tener que recurrir al bucles anidados, es decir, un bucle dentro de otro bucle. El bucle externo tendrá que iterar sobre las listas principales y el bucle interno iterará sobre el contenido de cada una de esas listas. Lo vemos aquí, por ejemplo, vean ustedes que tenemos la lista de estudiantes y se utiliza una estructura for para iterar sobre las listas. En este caso, el print lo que nos va a dar es una primera lista y una segunda lista, pero no logramos entrar, tal y como está este código, no logramos entrar a lo que serían las listas internas o los elementos internos de esas dos listas. Visualizando lo obtenido, podemos notar que lo que se imprimió por cada elemento fue una lista. Ahora, si entendiendo esto, podemos intentar iterar, recorrer cada una de esas listas internas y lo podemos hacer con este código. Vean ustedes que lo que se ha agregado es otra estructura for dentro de la primera estructura for o estructura externa. En este caso, ¿qué vamos a tener? Que el primer for va a iterar sobre la lista de estudiantes, es decir, sobre la lista. Y la variable estudiante va a obtener los valores correspondientes o va a iterar sobre primero esta lista y luego sobre la otra lista. ¿Ok? Eh, Ahora bien, en el bucle interno tenemos una variable elemento que va a iterar sobre cada estudiante. Es decir, cuando el elemento, cuando la variable estudiantes corresponda a la lista del estudiante Juan, entonces la variable elemento va a iterar dentro de los elementos del estudiante Juan. Eso va a generar que cuando se imprima elemento, pues va a imprimir en primera instancia esto y cuando vaya a la segunda iteración interna, perdón, externa, cuando estudiante pase ahora a ser María, entonces va a permitir estudiar, va a permitir imprimir, perdón, esto que está aquí. Podemos verlo en el código directamente. Vamos a irnos a Visual Studio Code y veremos cómo funciona este trozo de código. Estamos aquí entonces en Visual Studio Code y hemos replicado el código eh, y bueno, podemos ahora ver cómo funciona esto. Fíjense que cuando corremos el programa obtenemos por cada lista de manera desglosada los datos contenidos en cada una de estas listas. ¿Okay? Voy a recurrir a un debugging para quizás poder explicar mejor qué es lo que ocurre en este código. Muy bien. Entonces, fíjense, he agregado un breakpoint y
voy a solicitar hacer una depuración con Python debugger, el archivo actual. Ok, ahí estamos ya en debugging. Entonces fíjense que bueno, el programa se paró aquí. Si vamos a revisar las variables, vemos que tenemos la variable lista de estudiantes, que se indica es una lista compuesta por dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1. Al mismo tiempo, bueno, si usted quiere desglosar un poco más, se da cuenta que en la lista a su vez tiene estos elementos, elementos 0, 1 y 2, es decir, Juan 27, calle 1, 2, 3, ciudad. Muy bien. Tenemos entonces nuestra lista de estudiantes y ahora va a empezar a iterar. De tal manera que se va a crear una variable estudiante que va a ser una lista. Esa variable va a iterar sobre los elementos de la variable lista estudiante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a avanzar un paso. ¿Qué tenemos? Fíjense, si revisamos la memoria, entonces vemos que se ha activado la variable estudiante y la variable estudiante es igual a Juan. ¿Se dan cuenta? O sea, es igual al primer elemento de la lista. Si desplegamos la lista, recuerden que el primer elemento de la lista es este y vean cómo la variable estudiante ha asumido esa lista. Entonces, estudiante está ubicado en el primer elemento de la lista denominada lista de estudiantes. Muy bien, ahora hay que ejecutar el bucle interno, el for. Entonces fíjense que ahora el elemento va a iterar sobre estudiante. Es decir, va a asumir los valores de los elementos de la lista en la que aparece Juan 27, calle 1, 2, 3, ciudad. Vamos a darle un paso. Avanzamos un paso, entonces fíjense que ahora tenemos la variable elemento y observen que la variable elemento es igual a Juan, es decir, es igual al primer elemento de la primera lista. ¿Ok? Estudiante es Juan, la variable estudiante es Juan y la variable elemento es Juan, ¿no? O sea, la variable estudiante es la lista Juan 27, calle 23 y la variable elemento es igual a Juan. Ahora imprime. Aquí observen ustedes que imprimió Juan. Y ahora va a la siguiente iteración interna. ¿Ok? Porque para que este for termine de iterar, la variable elemento tiene que llegar al último elemento de la lista. Entonces, en la siguiente iteración, vemos que ahora el elemento es 27. Y ahora imprime 27. Aquí lo ven. Y vamos a la última iteración de esta primera parte, es decir, ahora el elemento debería ser igual a calle 1, 2, 3, ciudad. Vamos a ver. Avanzamos y observamos que elemento es igual a calle 123, ciudad, es decir, es igual a esa cadena de caracteres. Y ahora la imprime. Ok, vean que la imprimió. ¿Qué pasa? Ya en este momento, elemento ha llegado al último componente de la lista, de esta lista que está aquí. Vamos a ver dónde es que teníamos aquí. A esta lista que está aquí, ¿ok? Avanzamos y fíjense que ahora vuelve otra vez al for externo. Es en este momento que llegamos a la segunda iteración del bucle externo. Estudiante es igual a Juan, pero ahora cuando se haga la segunda iteración, vamos a darle avanzar. Observen que ahora estudiante es igual a María. Es decir, estudiante ha asumido la siguiente lista de la variable lista de estudiantes. Una vez que se asume, bueno, la siguiente instrucción es otra vez ejecutar el for interno. Ahora el for interno vuelve a ejecutarse. La variable elemento, vean que todavía tiene el valor anterior, pero cuando avanzamos, ahora el elemento asume el primer componente de la lista, que es María, fíjense, y lo imprime.
Vamos a la segunda iteración. El elemento ahora asume el segundo componente, que es 29. Ahí lo ven. Y ahora avanzamos y lo imprime. Aquí está. Ya está imprimiendo María 29. Y ahora va a asumir el último elemento de esa lista. Calle 456, pueblo. Esta cadena de caracteres. Y ahora la imprime. Ok, entonces fíjense que ahora elemento logró llegar al último componente de la segunda lista. Entonces este for termina. Y bueno, este for termina. Y ya debería terminar el programa. ¿Lo ven? Aquí terminó porque ya llegó al último elemento, el for externo. Continuamos entonces con nuestra presentación. Otra forma de recorrer esa lista es utilizar los índices. ¿Cómo sería eso? Bueno, fíjense, aquí tenemos una manera de hacerlo, pero creo que lo más conveniente es que una vez más nos vayamos a Visual Studio Code y hagamos una corrida de este programa. Bueno, abrimos entonces nuestro IDE y vamos a recorrer vamos a ejecutar eh, este, este código, ¿no? Vamos a ver, primero vamos a reconocerlo. Tenemos la lista de estudiantes, usualmente la hemos utilizado en otra oportunidad, pero ahora vamos a utilizar una variable contador que se inicializa en 1, en la línea 5, y vamos a recorrer la lista de estudiantes utilizando la variable de iteración estudiante, que va a iterar sobre primero la primera lista, la de Juan, y después la de María. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Ahora, una vez que estudiante asuma la primera lista, le vamos a pedir que imprima los elementos estudiante 0, estudiante 1 y estudiante 2. ¿Ok? Bueno, vamos a colocar un punto de revisión aquí y vamos a generar un debugging. Ok, entonces fíjense qué variables tenemos. Tenemos la variable contador, que es 1, la variable lista de estudiantes, que tiene dos listas, ¿no? Esta es la 0, fíjense, importante, porque este es el índice de este primer elemento de la lista. ¿Ok? Así como si desplegamos aquí, vemos que dentro de esta lista el índice 0 corresponde a Juan, el 1 a 27 y el 2 a la string calle 123 ciudad. Ok, entonces estamos en la primera lista. Ahora va a crearse la variable estudiante y se le va a asignar, va a iterar sobre lista estudiante, se le va a asignar el elemento 0 de lista estudiante, es decir, esto que está aquí. ¿Ok? Avanzamos. Ok, fíjense que estudiante es esto, al igual que, vamos a meter por aquí, el elemento 0 de la lista de estudiante es este. ¿Ok? Apuntan al mismo valor. Muy bien, ahora se va a imprimir. Esto es una impresión multilínea, ¿se acuerdan? En alguna presentación anterior tratamos esto, utilizando la función format de su manera resumida. Entonces, ¿qué quiero que imprima? Bueno, va a imprimir el estudiante número 1, ¿ok? Que como contador es igual a 1, pues entonces en primera instancia va a eh, imprimir 1. En la línea de abajo va a imprimir el string nombre y se incrusta, fíjense lo que se incrusta la variable estudiante sub 0. Es decir, acuérdense que estudiante va a ser una lista y le estamos diciendo imprime el elemento 0 de esa lista. ¿Ok? Que en este caso sería Juan. Entonces va a imprimir nombre, Juan. Luego le vamos a pedir que imprima la palabra edad y al lado que imprima estudiante sub 1, es decir, 27.
Y luego vamos a pedirle que imprima la palabra dirección y el elemento estudiante sub 2, que es el string calle 123 ciudad. Bien, vamos a imprimirlo entonces en este momento. Avanzamos. Ok, fíjense, va a imprimir número y nombre, edad y dirección. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. A ver, ¿por qué no lo vemos en la lista? Vamos a ver. Ok. Entonces fíjense que imprimió estudiante número 1, Juan, edad 27, dirección tal. Y ahora vamos a la segunda iteración, que es, ahora contador debe cambiar, ahora contador es 2, ¿lo ven? Porque se ejecutó la línea 13. Y vamos a iterar ahora sobre el segundo elemento, que es María, ¿no? Segundo elemento es María. Vamos a ver. Ok, fíjense que ahora estudiante es María. Si vemos la lista, el elemento 1, vamos a minimizar, nos quedamos con María. Ok, y María tiene a su vez en 0 es María, 1 es 29 y 2 es calle 4, 5, 6, pueblo. Bueno, entonces vamos a avanzar. Ok, y vemos que aparece entonces el estudiante que aquí se toma como estudiante 2, nombre María, edad 29, dirección calle 456, pueblo. Bueno, se actualiza contador. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, va a intentar iterar, pero resulta que ya la lista llegó a su fin, es decir, lista de estudiantes ya no tiene más elementos, por lo tanto el for va a terminar. Ya, terminó de ejecutarse el programa. Hemos visto entonces cómo podemos también iterar sobre la lista utilizando la notación de índices. Bueno, otro elemento importante es el relativo a la lista de diccionarios. En Python, una lista de diccionarios es una lista que contiene diccionarios. Y nosotros debemos recordar lo que era un diccionario. Era un conjunto de pares de elementos. Cada par está compuesto por una clave y un valor para esa clave. Las listas de diccionarios se pueden usar para almacenar datos organizados en una forma jerárquica. Por ejemplo, si se está almacenando datos sobre estudiantes, se podrá usar una lista de diccionarios para almacenar la información de cada estudiante. La lista principal contendría un diccionario para cada estudiante y cada diccionario dentro de la lista principal contendría la información del estudiante como nombre, edad, dirección, notas, entre otros. Bueno, lo podemos ver aquí, ¿no? Fíjense que ahora lista estudiantes está compuesto por dos diccionarios. Aquí hay un diccionario y aquí es otro diccionario. Antes eran listas, ahora son diccionarios, ¿no? Vean la diferencia entre esto y esto. Le hemos agregado pues más elementos a cada diccionario. Entonces ahora tiene el nombre, la edad, la dirección y notas. Y algo que debería llamarnos la atención es que la clave notas tiene como valor una lista de notas. ¿Lo ven? O sea que ahora podemos hacer esto lo más complejo que nosotros necesitemos. Tenemos una lista de diccionarios, pero cada diccionario tiene una clave que se llama notas, cuyo valor es una lista de enteros. Uh, Fíjense que si bien se repite nombre, nombre, edad, edad, dirección, dirección, notas, notas, aquí no hay realmente repetición porque esta clave notas pertenece a un diccionario y esta clave notas pertenece a este otro diccionario. Debemos evaluar cuál es la estructura externa y según esto
determinaremos cómo empezar a recorrer. En este caso es una lista. Entonces, primero iteraremos sobre la lista para observar qué hay en cada posición de la misma. ¿Ok? Entonces, fíjense que, ¿cómo haremos esa iteración? Bueno, podemos utilizar este código. Vamos a poner a iterar a estudiante sobre la variable lista de estudiantes. Esto debería imprimir algo como esto. Va a imprimir el primer diccionario, ok, el primer diccionario, vamos a ver aquí, y el segundo diccionario, ok, que sería este. ¿Mm? Ahora podemos acceder a cada diccionario en la lista, podemos imprimir cada par llave valor o clave valor, ok. Entonces podemos utilizar un código que nos permita tal operación, que lo veremos a continuación. Tenemos aquí el código que nos ocupa. Entonces, bueno, como ya es costumbre, vamos a correrlo en modo debugging para ir viendo cómo las variables van asumiendo valor y cómo se va desarrollando este código, este algoritmo. ¿Ok? Vamos a colocar un punto de revisión aquí en la línea 15. Creo que es prudente hacerlo allí y vamos a depurar. Muy bien. Ok, entonces fíjense que lo primero que deberíamos ver es que la variable lista de estudiantes está como variable local. Eh, Vemos que el lista de estudiantes está compuesto por dos diccionarios. Aquí están los diccionarios, ¿ok? Y vemos que por cada diccionario, bueno, hay un dúo de elementos, la clave y valor, ¿ok? En cada caso. Muy bien, entonces lo primero que va a pasar aquí es que la variable estudiante va a iterar sobre lista de estudiantes, es decir, sobre esta lista de diccionarios que tenemos acá. Vamos a avanzar. Ok, entonces vemos que la variable estudiante tiene como valor el diccionario. Ok, aquí está, con todos estos valores. Ok, estamos montados en este elemento de la lista, en este diccionario. Bueno, siguiente paso es que va a imprimir el número de estudiantes como contador, es una variable que en este caso tiene valor 1, va a imprimir estudiante 1, aquí está, lo pueden ver. Se actualiza a contador, ahora contador va a ser 2, esto es referente al segundo estudiante cuando corresponda. Y la línea 19 me parece importante que hagamos una pausa en ella porque ¿qué hace? Bueno, hay una variable llaves, se le asigna, fíjense bien, el resultado de aplicar un casting a estudiante.keys. Recuerden que en una clase anterior vimos que eh, la función key o el método key de las listas, en este caso, perdón, de las listas no, de los diccionarios, lo que hace es devolvernos todas las claves del diccionario, ¿ok? Entonces, en este caso, el diccionario es estudiantes, todo esto, y esto va a crear entonces una lista, porque aplica el casting con la función list, y el resultado de esa lista se lo asigna a llaves. De esta manera que llaves debería al final contener nombre, edad, dirección, notas, que son las claves del diccionario. Vamos a ver ahora cuando se cree la variable llaves si corroboramos esto dicho. Vamos a ver, tenemos ya, vamos a buscar a llaves. Aquí está, llaves. Vean que llave ahora es una lista con las claves del diccionario, desde el primer diccionario, de este diccionario. ¿Mm? Acto seguido, entonces ahora vamos a iterar sobre un diccionario, sobre este primer diccionario. Acuérdense que sigue teniendo, estudiante sigue teniendo estos valores. Este diccionario corresponde a esto que está aquí, a esto que está aquí.
eh, va a iterar con la variable llave. Ojo, no es lo mismo que llaves, ¿verdad? Entonces llave va a iterar sobre llaves. Llave es una lista. Llaves es una lista. La variable llave va a iterar sobre ellos. Entonces, cada elemento, si recordamos un poquito, cada elemento de la variable llaves es una cadena de caracteres. ¿Ok? Por eso ustedes ven que cuando yo coloco el cursor sobre llave, me dice que llave es un str, es decir, es un string. Mientras que estudiante key va a referirse entonces a la estructura de llaves del diccionario. Ok, entonces llave debería tomar el primer elemento de llaves, es decir, nombre. Vamos a ver, avanzamos. Aquí está, llave es igual a nombre, entonces imprime el valor de la variable llave, imprime estos dos puntos, espacio, e imprime estudiante.llave. Estudiante es, eh, es un diccionario, ¿sí? Estudiante es un diccionario. Con la notación estudiante, corchete, llave, lo que hacemos es acceder a uno de los elementos del diccionario como vimos en clases pasadas. Es decir, que aquí va a imprimirse el valor correspondiente a la primera llave, que sería Juan. Entonces avanzamos, imprime Juan. Vamos a la segunda iteración. Ahora llave toma la siguiente clave, la siguiente cadena de caracteres y me dice que llave es edad y entonces va a imprimir el valor de la variable llave y accede a el elemento edad de este diccionario que es 20. ¿Ok? ¿Lo ven? Bueno, y así vamos avanzando. Va a iterar sobre ese primer diccionario. Listo, ya logró acceder a el último elemento del diccionario, que son las notas. Claro, fíjense que las imprime completo. Sabemos que el elemento notas, la clave notas, corresponde con una lista de notas. Pero aquí no estamos entrando hasta la lista de notas, sino que imprimimos toda la lista y ya. Ahora vamos con la segunda iteración del for externo. Eso me va a permitir tratar el segundo diccionario. ¿Ok? Veamos ahora cómo cambia el valor de variable estudiante. Ahorita está en Juan. Cuando avancemos, ahora está en María. Vean que ahora estudiante está en María. ¿Mm? Lo pueden ver aquí. Hacemos lo mismo con este diccionario, ¿ok? Imprimimos el segundo estudiante 2, aquí está, y vamos iterando sobre cada elemento del diccionario, tal y como lo hicimos en el caso anterior. Ok, aquí llegó, ya imprimió las notas del segundo diccionario y se devuelve el for. En este caso ya va a terminar porque ya estudiante no puede asumir otro diccionario, no existe otro diccionario, no hay más elementos dentro de esa lista. Y terminó. Aquí tenemos entonces el resultado y cómo pudimos recorrer eh, esta lista de diccionarios. Fíjense que eh, no hay manera de trabajar con estos tipos de datos compuestos, bien sean listas, tuplas, conjuntos, diccionarios, si no recurrimos a las estructuras repetitivas. Por eso primero debíamos aprender las estructuras repetitivas para luego adentrarnos en estos tipos de datos, porque estos tipos de datos pues tienen que recorrerse y la forma de recorrerlo es utilizando bucles. Ahora bien, ¿cómo podemos recorrer las notas de cada estudiante? Bueno, aquí les dejo esta forma de hacerlo, ¿no? Ahora sencillamente iteramos sobre eh, las notas de estudiantes. Tenemos una variable notas que captura el valor
de la clave notas del diccionario estudiantes, y una vez que los captura, pues eso que va a capturar es realmente una lista. Entonces ponemos a iterar la variable notas sobre notas. Los invito a que lo hagan en, en el, en el editor. El resultado debería ser este. Muy bien. Fíjense que un poco recordando las formas de acceso, nosotros podríamos acceder a las notas del primer elemento mediante esta instrucción, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que obtenemos o que ocurre aquí. Pues básicamente lo que estamos pidiendo es que imprima de la lista de estudiantes, que es una lista, imprima el primer elemento. Ese primer elemento es esto que está aquí. Y ese primer elemento accedemos a la clave notas, que es esto que está aquí. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser las notas de este primer elemento del diccionario. Esta es otra forma de acceder a los elementos del diccionario, y también podemos iterar de esa manera, aunque aquí no está iterando, pero podemos hacerlo de esa forma también. Podemos también modificar los elementos de una lista de diccionarios, porque fíjense que en este caso, cuando nosotros mandamos a imprimir en las notas del primer elemento de lista estudiantes, que se refiere a este diccionario, las, las notas serían, perdón, aquí se refiere al primer elemento del diccionario. Creo que aquí se equivocaron. Eh, bueno, podemos modificarlas en todo caso. Fíjense que yo puedo acceder a la lista, al primer elemento de la lista, y podemos entonces acceder a la clave del primer elemento de la lista y le cambiamos los valores, cambiamos la lista. Si mandamos a imprimir entonces ese primer elemento de la lista de estudiantes, solamente sus claves, perdón, solamente la clave nota, entonces vemos que eso cambia. Bueno, si nos vamos al IDE para un poco ver lo que acabamos de decir, vamos a utilizar este código, vamos a comentarlo, ¿les parece? Recuerden que yo les dije que nosotros podíamos eh, desactivar como parte del código si lo encerramos entre los símbolos eh, de comentario, que es el numeral, o si quiero comentar multilínea, hacen como lo que estoy haciendo yo aquí, que coloqué todo esto dentro de multilínea. Entonces, bueno, ¿a qué nos referíamos en la lámina anterior? Vamos a pedirle imprimir eh, lista, lista estudiantes, lista estudiantes, vamos a acceder al primer elemento, que es 0, y estando en el primer elemento accedemos a la clave notas. Notas. Ok, estaríamos ubicados aquí. Ok. Bueno, si corremos esto, vamos a guardarlo, control S, ejecutamos. Entonces fíjense que me está dando las notas del primer elemento, ¿no? Ok. Ahora, podemos cambiar esto. Vamos a reutilizar este código para no escribir tanto. Ahora le vamos a pedir, vamos a modificar sus notas y le vamos a poner 18, 19, 20. ¿Cuáles eran otras notas? 20 y 20. Ok. 20, 20. Si volvemos a pedirle, vamos a repetir esta instrucción.
Entonces ahora si corremos esto, fíjense, primero me debería imprimir las notas originales, después aquí se cambiaron las notas y como volvemos a repetir la instrucción, vamos a ver los cambios, ¿no? Vamos a ver, aquí está, fíjense. Primero las notas originales, se cambiaron las notas en la línea 25 y cuando le pedimos otra vez imprimir ese elemento, pues se ve que se han cambiado las notas. Volvemos entonces a la presentación. Vamos a ver, ahora diccionario de diccionarios. Un diccionario puede tener diccionarios más pequeños dentro de sí mismo, así como una lista puede tener listas dentro de sí, o un diccionario puede tener listas dentro de sí. Un diccionario de diccionarios es un tipo de estructura de datos que puede almacenar un conjunto de diccionarios. Cada diccionario puede contener sus propias claves y valores. Los diccionarios de diccionarios también se pueden usar para representar tablas. Por ejemplo, si está almacenando datos sobre una tabla de números, podría usar un diccionario de diccionarios para almacenar los números de la tabla. El diccionario principal contendría un diccionario para cada fila de la tabla y cada diccionario dentro del diccionario principal contendría los números de las filas de la tabla. Esto es un ejemplo de un diccionario. Fíjense que el diccionario personas, sabemos que es un diccionario porque tiene aquí una llave, tiene dos elementos, dos claves, la clave Juan y la clave María. Ahora bien, la clave Juan tiene como valor un diccionario, que es nombre Juan, apellido, edad, sexo y dirección. Y la clave María tiene como valor otro diccionario, dos puntos, vean que aquí comienza dos puntos, abrir llave, este otro diccionario. Si vemos este otro ejemplo cuando hablamos de tabla, bueno, fíjense que tenemos el diccionario tabla. El diccionario tabla tiene las claves fila 1, fila 2, fila 3, pero los valores de cada clave es a su vez otro diccionario que contiene las claves columna 1, columna 2, columna 3, cada uno de ellos con un valor. Entonces realmente lo que estamos haciendo es una matriz, es otra forma pues de realizar una matriz. Asimismo, un diccionario puede contener entre sus elementos listas y estas listas a su vez pueden contener otros diccionarios. Si bien estas estructuras pueden crecer en complejidad, la forma de acceder a cada uno de ellos siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, utilizando bucles. Entonces fíjense que aquí, ¿qué tenemos? A ver, esto es un diccionario que tiene las claves sección, tiene la clave alumno, pero la clave alumno es una lista de diccionarios. Tiene dos diccionarios. Cada diccionario tiene la clave nombre y edad. El primer elemento, el elemento cero de la lista alumnos, tiene como clave nombre valor Juan y como otra clave edad valor 18. ¿Ok? Entonces esto es un diccionario que contiene dentro listas, pero listas de diccionarios. ¿Ok? O sea, alumno es una lista, pero es una lista de diccionario, no como en el caso del ejemplo anterior que la clave notas tenía una lista de enteros. No, aquí es una lista, pero una lista de diccionarios a su vez. Bien, llegamos entonces a la parte de ejercicios. Aquí tiene un ejercicio interesante, se tiene una lista de diccionarios con datos de los estudiantes de múltiples secciones. Escriba un programa que pida al usuario un número de sección e imprima los nombres de todos los alumnos que están en dicha sección. Considerando que la lista, la lista se llama estudiante y tiene estos elementos. Tienen aquí otro ejercicio, se tiene un diccionario que contiene una lista de diccionarios con los datos de los estudiantes. Elabore un programa que permita introducir a cada diccionario de estudiantes una nota introducida por el usuario. Debe validar que el input sea un número entre 1 y 20. Una vez se haya introducido todas las notas de los diccionarios, se imprime la lista entera. Es decir, el diccionario ahora es esto. Bueno, suponemos que es esto. Un diccionario que tiene una clave estudiante que es una lista de diccionarios. Y tiene otra clave
que es referente a otro diccionario que es el profesor de esos estudiantes, por lo que se ve, ¿no? Bien, con esto terminamos la parte de estructuras combinadas, estructura de datos combinadas en Python. Esto es el preámbulo de una próxima secuencia en la que veremos que todo lo que hemos aprendido nos va a ayudar muchísimo para poder construir programas mucho más eficientes, mucho más complejos, que respondan, por supuesto, a problemas más complejos. Hasta una próxima oportunidad.